Vamos a preparar en este caso acá, haciendo el análisis de que tenemos un sistema en movimiento y este sistema se mueve en un plano, se mueve simultáneamente en el eje X y en el eje Y. Entonces, vamos a, por ejemplo, si queremos saber el tiempo, la posición en un tiempo de un segundo, ¿no? La posición en un tiempo de un segundo. En este caso, en el eje X, estamos analizando independientemente el movimiento, sabiendo que es simultáneo, ¿no? Entonces tenemos 3 menos 0,5. Y en este caso, si en la ecuación horaria nos plantean que se determine con la misma la posición y es el instante es un segundo, lo que hacemos es sencillamente sustituir por un segundo en el lugar del tiempo y con eso ya obtenemos el valor de la posición en el eje X del movimiento de dicho sistema, por lo cual acá nos queda 2,5 metros. Entonces acá tenemos la posición del móvil del sistema en el eje X en un tiempo de un segundo. Ahora nosotros podemos sustituir en la ecuación para el eje Y, la cual va a quedar de la siguiente forma. Para un segundo va a quedar sustituido uno en lugar del tiempo como corresponde, más 0,75 por e a la menos 2 por 1 en la parte del exponente de la función en base. Entonces, hacemos los cálculos y queda con un valor de 1,1 metros. 1,1 metros. Entonces, ahora tenemos la posición en el eje de la Y. Si nosotros, si nosotros quisiéramos determinar el módulo del vector posición, podemos plantear, por ejemplo, que el valor absoluto, el valor absoluto a ver acá, valor absoluto de dicho vector posición, trabajando con las componentes correspondientes, es la raíz
la raíz de, que tenemos ahora por acá, 2,5 metros al cuadrado, que es la posición en el eje X, más, más 1,1 metro al cuadrado. Por lo cual, esto nos quedaría de esta forma cuando efectuamos los cálculos, lo cual nos da un valor de módulo de 2,7 metros. Si lo representáramos, por ejemplo, en un sistema cartesiano, tendríamos un correspondiente eje de las posiciones para Y, para X, y en metros, X en metros, trabajando en el sistema internacional, tenemos para el eje X 2,5, 2,5, el valor de la coordenada, y en el eje Y 1,1. Por lo cual el vector posición nos queda representado acá con un módulo de 2,7 metros. Ahora bien, también, también podemos plantear la situación en la cual podemos efectuar la derivada de la posición. Podemos efectuar la derivada de la posición. Entonces, sabemos que si derivamos, si derivamos la posición con respecto al tiempo, obtenemos la velocidad instantánea del sistema. Entonces acá tomamos la ecuación correspondiente para el eje X. Entonces nos queda planteado que la de 3, la 10, nos da 0, ¿no? La derivada de una constante, menos la derivada de 0,5 t cuadrado, que nos queda 1 por t. Después, esta es para el eje de las X. Después, si efectuamos la derivada primera con respecto al tiempo, vamos a obtener la expresión para la velocidad en el eje de la Y, observando las ecuaciones. Tenemos que la derivada de t, en este caso, va a ser 1, es 1. Y después tenemos la derivada del otro término, que va a quedar más por menos menos
2 por 0,75, 1,5 por e a la menos 2t. Bien, entonces en este caso, si queremos obtener el módulo de la velocidad en el eje de la y en un tiempo de un segundo, nos va a quedar 1,5 por e a la menos 2 por 1, lo cual nos queda, un valor de 0,8 metros por segundo. Si sustituimos acá para la velocidad en el eje de las X, nos queda menos 1 por 1, lo cual nos da menos 1 metro por segundo. Entonces, en estos casos así, podemos obtener también el módulo de la velocidad, del vector velocidad, y de una forma muy práctica, porque estos vectores velocidad instantánea son perpendiculares entre sí, por lo cual el valor absoluto del vector velocidad, del módulo del mismo, es menos 1 al cuadrado más 0,8 al cuadrado. Todo esto elevado a la 1 medio. Entonces acá nos queda que tenemos lo siguiente. Efectuando los cálculos nos queda un módulo de 1,3 metros por segundo. Entonces, podemos un colorcito también acá para poder ir diferenciando las diferentes magnitudes obtenidas. Entonces tenemos la velocidad neta, el módulo del vector velocidad neta. Y si nosotros quisiéramos determinar la aceleración, sabemos que es la derivada segunda, por lo cual planteamos que la derivada segunda desde allá de la posición con respecto al tiempo nos permite obtener el módulo de dicha aceleración para el tiempo de un segundo, por lo cual la primera derivada ya tenemos. eh, entonces la aceleración en el eje X, que por razones de tiempo observamos acá la primera derivada, que es menos 1 por t, por lo cual, la aceleración es menos 1 metro por segundo al cuadrado.
Y si tomamos la ecuación correspondiente al eje de la sí, acá si tomamos en valor absoluto es el módulo correspondería a considerar en positivo, ¿no? 1 metro por segundo al cuadrado. Lo que pasa es que si tenemos esta expresión -1 por t, la derivada es -1. Y apuntamos al módulo, que es 1 metro por segundo al cuadrado. El negativo va haciendo referencia al sentido de dicha aceleración. En este caso está opuesta al movimiento. Para el caso del eje Y, tenemos acá la ecuación de la velocidad en el eje Y, por lo cual la derivada de una constante cero. Entonces después nos queda la derivada del otro término de la función, que menos por menos nos da más, así que ponemos más 3. Porque acá nos queda 1,5 por 2. Que queda 3 por E a la menos 2t. En este caso nos queda 3 por E a la menos 2. Como estamos para un instante de un segundo, el, el valor, ahora sí efectuamos los cálculos y obtenemos un valor de 0,4. 0,4. Me da la calculadora 406 pero le vamos a poner una cifra decimal, 0,4 metros por segundo al cuadrado. Y ahí sí obtenemos el valor absoluto del módulo de dicha expresión. Entonces ahora también, como son perpendiculares, la aceleración neta en módulo es -1 metro por segundo al cuadrado más 0,4 al cuadrado elevado a la 1 medio. Bueno, y ahí se efectúan los cálculos, que es sencillamente el teorema de Pitágoras, y se obtiene el valor de la misma. Vamos finalizando por acá por razones de tiempo. Entonces sabemos que tenemos la función, ¿no? La función de posición nos permite eh, obtener la posición en función del tiempo. Si derivamos una vez, obtenemos la velocidad, y si efectuamos la derivada segunda, obtenemos la aceleración del sistema, ¿no? Y a la inversa, si tengo la expresión de aceleración y quiero obtener posición, bueno, integro e integro también. Vamos a finalizar por acá y continuamos en la próxima profundizando un poco más esta situación.